Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas. ISO 31000, gestión de riesgos. Docente: Ingeniero Ángel Fernando Navarro Raimundo. Realizados por Plácido Reinaga Osjo, Nigmar García Reinaga. A continuación se explicará qué es ISO 31000. Es un documento práctico que pretende ayudar a la organización en el desarrollo de su propio enfoque a la gestión del riesgo. Riesgos en las organizaciones. Gobierno corporativo. Riesgo inherente y residual. Incumplimiento de objetivos. Probabilidad y impacto. Control interno, control clave. Evento, exposición, apetito y tolerancia al riesgo. ¿Qué es gestión de riesgos? Proporciona directrices sobre cómo establecer y mantener un marco de gestión de riesgos, que puede ser adoptado por cualquier tipo de organización, gama de actividades, estrategias, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos. La gestión de riesgos permite mejorar potencialmente la gestión de las empresas, especialmente en aspectos como protección personal, imagen de la empresa o organización, materiales, competitividad y estrategia y toma de decisiones. Gestión de riesgos corporativos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización. Un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad, su dirección restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. ISO 31000, gestión de riesgos, principios y directrices. Principios de la gestión de riesgos. En este cuadro podemos visualizar los 11 principios de gestión de riesgos. 1. Crear valor y lo protege. Está integrado por los procesos de la organización. Forma parte de la toma de decisión. Trata de explicarte la incertidumbre. El sistemática, estructurada y adecuada. Está basada en la mejor información disponible. Está hecho a medida. Tiene en cuenta factores humanos y culturales. Es transparente, inclusiva. Es dinámica, interactiva y sostenible al cambio. Facilita el mejora continua en la organización. En el centro, en el gráfico podemos ver marco de trabajo para la gestión de riesgos. Primero, compromiso de la dirección, en lo cual consigue diseño de marco de gestión de riesgos. Implementación de la gestión de riesgo. Monitoreo y revisión del marco. Mejoramiento continuo del marco. En el tercer gráfico figura podemos ver los procesos de gestión de riesgos. Comunicación y consulta. Establecer el contexto. Evaluar el riesgo. Identificar riesgo. Analizar riesgo. Evaluar riesgo. Tratar los riesgos. Y monitorear
la revisión. Principios de gestión del riesgo relacionados con gobierno, organización y gestión e implementación. Como anteriormente, en el anterior diapositiva se ha visto, estos son los nuevos principios. Para el gobierno, son las líneas que se identificaron. El 1, crear valor y proteger. 3, formar parte del toma de decisión. Y el 4, tratar explícitamente la incertidumbre. Y el 9, es transparente e inclusiva. En lo que es en la parte de implementación, podemos ver las líneas 5, 6, 7 y 10. Es sistemática, estructurada y adecuada. Está basada en la mejor información disponible. Está hecha a medida. Y 10. Es dinámica, interactiva, es sensible al cambio. Y dentro de la organización gestión podemos encontrar y podemos verificarlo. Está integrado en los procesos de la organización y tiene en cuenta factores humanos y culturales. 10. Es dinámica, interactiva y sensible al cambio. Y la última, facilita el mejor continuo en la organización. Marco de trabajo para la gestión del riesgo. El objetivo del marco es estructurar las actividades para la implementación y mejorar continua del proceso de gestión de riesgos. En el compromiso de la dirección podemos ver el compromiso firme y sostenido por la dirección de la organización, así como una planificación estratégica y riguroso para lograr el compromiso de todos los niveles. En el diseño de marco de gestión de riesgos, también es una comprensión de la organización y su contexto, establecimiento de la política de gestión de riesgos, rendición de cuentas y recursos, integración de los procesos de la organización, establecimiento de la comunicación interna y externa y mecanismo de información. En la implementación de gestión de riesgo, también es implementar el marco de gestión de riesgos, implementar el proceso de gestión de riesgos. En lo que es en el monitoreo o revisión del marco, es medir con indicadores, revisar desviaciones, reportar efectividad. Mejoramiento continuo del marco. Mejorar continuo del marco, política y plan de riesgos. Proceso de gestión de riesgos. En esta figura, todo con detalladamente, en el esquema, podemos ver lo que es establecer en el contexto. Establece el criterio básico en el entorno de la organización, en que la gestión de riesgos deben integrarse. También en las comunicaciones y consultas. Comunicación y consulta con las partes externas, internas de todas las fases del proceso. Y también podemos ver lo que es monitoreo y revisión. Monitoreo y revisión de las actividades en forma continua y periódica independiente en todas las fases de proceso en la organización. Ahora vamos a ver lo que es la evaluación de riesgos, donde que vemos enmarcado con color rojo, identificar riesgos. Identificar las fuentes de riesgos, áreas de impacto, eventos, sus causas y sus posibles consecuencias. En lo que es en analizar riesgos, comprender cómo desarrollar el riesgo, medir consecuencias y probabilidades.
en lo que es evaluar riesgos, determinar las prioridades en tratamiento en los recursos a utilizar, comparar con riesgos aceptados. Lo que es tratar los riesgos. ¿Cómo tratar los riesgos? Elegir entre las diferentes opciones para tratar los riesgos. Algunos beneficios de su utilización. Acá detalladamente enumeramos, son los 4 que se han identificado. Marco genérico para gestionar los riesgos en sector privado, público. 2. Marco para aseguramiento de la gestión de riesgo en sector privado y público. 3. Permite efectiva estandarización para usar con XBRL. 4. Herramienta para evaluar y gestionar el riesgo de fraude. Lo que es en el ISO 31000 y ISO 31010 y ISO 73, gestión de riesgo, agregación de valores, en lo cual en los 3 ISOs que estamos mostrando, lo cual que algunos tienen parecidos o similares al ISO 31000, en lo cual en esta gráfica vemos el nivel de madurez en la aplicación de ISO 31000 y el ISO 31010 y el ISO 73, en lo cual en el gestión de riesgos de cumplimiento enfoques de aseguramiento, elementos del proceso. Este enfoque comprueba si cada elemento del proceso de gestión de riesgos según ISO 31000 existe y es adecuado. Es esencial para validar la declaración de intención de las direcciones a través de evidencias de auditoría y suficiente para justificar que el elemento está siendo cumplido en la práctica. Como anteriormente ya se había mencionado en este gráfico, en este dado riesgos, podemos ver primero comunicación de consulta, establecer contexto, identificar riesgo, análisis de riesgo, evaluar riesgo, tratamiento de riesgos y seguimiento de revisiones. Enfoque de aseguramiento, principios y claves. En este enfoque se basa en el concepto de que para ser plenamente eficaz, cualquier proceso de gestión de riesgo debe tener y cumplir con el conjunto mínimo de principios y requerimientos fundamentales. Una auditoría sobre la base de estos principios evaluará en qué medida son ciertos estos principios o requerimientos para el proceso de gestión de riesgo en una organización. Siempre es necesario para auditar en los procesos de una organización. Enfoques de aseguramiento, modelo de madurez. Este enfoque se basa en que la calidad y eficacia del proceso de gestión de riesgo de una organización debería mejorar con el tiempo, producto de evolución de su nivel de madurez. Los sistemas de gestión de riesgos inmaduros producen muy poco rendimiento para la revisión que se ha hecho y a menudo funciona con una sobrecarga de cumplimiento a una imposición, más preocupado de una información sobre los riesgos que de su tratamiento y gestión efectiva. En este caso podemos ver lo que es enfoque de aseguramiento, modelo de madurez. Se puede definir estado de madurez para el proceso de gestión de riesgos. Un ejemplo lo ponemos, ejemplo de categorías en modelo de madurez, usando como idea base el modelo de madurez de capacidades. En el siguiente cuadro estamos clasificando en los 5, ninguno, y muy poco, regular, bueno y complemento. En ninguno, muy poco o ningún cumplimiento con el requisito en cualquier forma, y muy poco,
solo limitado al cumplimiento con el requisito. La dirección apoya la intención, pero cumpliendo en la práctica es pobre. Irregular. Escaso cumplimiento con los elementos declarados. Ciertamente, de acuerdo con la intención, pero hay un limitado cumplimiento en la práctica. Bueno, en la dirección suscribe completamente la intención, pero el cumplimiento es parcial en las prácticas. Completo. Cumplimiento absoluto con el elemento declarado en la intención en la que practica en todo momento y en todo lugar. Enfoque de aseguramiento. Elementos de marco. Este enfoque se basa en determinar si existen los componentes de marco de gestión de riesgos estipulados en ISO 31000 y evaluar su adecuación y eficacia en base al ciclo de Deming. Acá en el lado izquierdo mostramos el ciclo de Deming y en el lado derecho acá mostramos la comprensión de la dirección que anteriormente y que en anterior diapositiva ya se había mostrado. Enfoque de aseguramiento y combinación de enfoques. En la práctica es posible, incluso conveniente, usar más de un enfoque y a la vez para dar aseguramiento a la organización sobre la eficacia de la gestión de riesgos. El objetivo general de este enfoque es dar aseguramiento en forma individual y conjunta a los principios que sustentan la gestión de riesgos, el marco de gestión de riesgos y al proceso de gestión de riesgos. Medición de riesgo ISO 31000. Acá mostramos estadísticamente entre probabilidad y consecuencia, en lo cual podemos visualizar en los colores y que más claro nos muestra en lo que es en la medición de riesgo de lo que es ISO 31000 en el uso de en las organizaciones públicas y privadas. Ámbito de aplicación. ¿En dónde se puede aplicar y cómo? ISO 31000 permite la gestión estratégica de las tareas operacionales de la organización dentro de sus procesos, proyectos y funciones para alinear todos los objetivos de gestión de riesgos. ISO 31000 está diseñado para la ayuda a las organizaciones en el aumento de alcanzar objetivos, promover una administración más proactiva, identificar riesgos y tratarla adecuadamente, mejorar la identificación de amenazas y oportunidades, ayudar en cumplimiento de normas y requisitos legales, en lo cual también se aplica en las empresas privadas, públicas, municipalidades, en las empresas pequeñas, grandes. Conclusiones. Todas las organizaciones, no importa si son grandes o pequeñas, se enfrentan a factores internos y externos que le quitan certeza a la posibilidad de alcanzar sus objetivos. Una adecuada gestión de riesgos permite a las empresas preservar o mantener los activos, materiales, personales y materiales en la posición óptima para la consecución de sus objetivos. El diseño de la implementación de la gestión de riesgos dependerán de las diversas necesidades de cada organización, de sus objetivos concretos, contextos, estructura, operaciones, procesos operativos, proyectos y servicios, etc. La guía ISO 73 de 2009 junto con la norma ISO 31000 de 2009 son complementarias y proporcionan una colección de términos y definiciones relativas a la gestión de riesgos, en lo cual anteriormente habíamos mencionado que contiene algo similares, herramientas que le pueden apoyar
en la gestión de riesgos de una organización o empresa. Muchas gracias por su atención.